importantes para actuar con mayor celeridad. Y también la discusión sobre cómo podemos complementar el criterio de pobreza monetaria con el concepto de vulnerabilidad para hacerse acreedor a una afiliación o poder estar incluido en el grupo objetivo del Seguro Integral de Salud. Ya ustedes, el Congreso ha aprobado recientemente la ley del seguro escolar, con lo cual, de salud escolar, con lo cual ya hemos comenzado a dar un paso en ese sentido, extendiendo la protección del Seguro Integral de Salud a aquellos niños que, estando en escuelas públicas, no tienen seguro de salud. Y con eso habremos seguramente, con toda seguridad, dado un paso muy interesante para seguir pensando en que otros grupos vulnerables requieren protección financiera, porque la sociedad peruana considera que proteger a estos segmentos, a estas poblaciones, es una prioridad para la sociedad. Esos son básicamente los primeros 5 puntos, y con el permiso del presidente, señor presidente, quisiera, solicitarle con su permiso a la doctora Laos que pudiera explicar el punto 6 referido a e-salud. Gracias, señora Midori. Ministra de Salud, tiene la palabra la señora Nancy Laos, ministra de Trabajo. Señor presidente, señores congresistas, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme permitido sustentar acá en el Pleno el último punto de la solicitud de facultades, de delegación de facultades, que está referida al fortalecimiento del financiamiento de salud a fin de garantizar la sostenibilidad del Fondo de Seguridad Social y permitir el cierre de la brecha en infraestructura, recursos humanos, equipamientos, servicios y otros bienes. Como es de público conocimiento, existe una deficiencia en cuanto se refiere a los servicios y a la atención que presta e-salud. No escapa el conocimiento que todos los días vemos en los noticieros, siempre hay congestionamiento en la atención del servicio de emergencia, la deficiencia en atención en cualquier otro de los hospitales a cargo de salud, el Hospital Revigliati, y por eso nos hemos permitido, dentro de esta reforma integral del sistema de salud, solicitar que se incluyan facultades delegadas con el objeto de permitir que podamos tener, cumplir determinados objetivos tendientes a el fortalecimiento del financiamiento de salud, a fin de garantizar esta sostenibilidad del Fondo de Seguridad Social y permitir el cierre de esta brecha en infraestructura, servicios, recursos humanos, equipamiento y otros. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos cinco objetivos y 5 definiciones de cómo podemos hacerlo. En principio, perfeccionar los mecanismos de cobranza y recuperación de deudas tributarias y no tributarias a la seguridad social en salud. Con anterioridad, e-salud tenía la posibilidad de que, si existía alguna deuda, pudiera suscribir convenios con las entidades deudoras, ¿no? Con el objeto de por ejemplo, tener que puedan entregar pagos en especie, efectuar pagos en especie, ya sea un inmueble, un carro, algo para en vía de compensación de las deudas. Esto no tenemos actualmente esta posibilidad, y por eso es que estamos solicitando igualmente esta posibilidad de normativa que tendríamos que desarrollar. Igualmente, si hay algún gobierno regional que tiene esa deuda, también queremos ver la posibilidad de pactar con ellos la posibilidad de un fideicomiso, en cuyo caso el pago íntegro de la deuda se quedaría en la región, ¿no? Y se suscribiría este fideicomiso que nos permitía hacer una obra de infraestructura en la localidad. Igualmente, requerimos dictar normas para sancionar eficazmente las filtraciones, suplantaciones y el no pago doloso a la seguridad social en salud, considerándolo como un nuevo tipo penal, porque no está dentro de la tipificación del Código Penal este tipo de delitos. Igualmente,
Otro tema que es importantísimo para nosotros es el dictar normas que garanticen los ingresos de la Seguridad Social en salud para asegurar el financiamiento e implementación de sus inversiones, que permitan cerrar las brechas existentes de infraestructura, equipamiento, bienes y personal asistencial especializado que requiere la institución. Y para ello requerimos el desarrollo de nuevas propuestas normativas en base a estudios actuariales favorables. Del mismo modo, tenemos que establecer mecanismos para incentivar un mayor cumplimiento en el pago de las contribuciones a la seguridad social en salud, tanto de los empleadores del sector público así como los del sector privado. Por ejemplo, requerimos el diseño de políticas públicas relativas al buen contribuyente. Del mismo modo, también necesitamos establecer reglas y normas a fin de evitar los subsidios cruzados entre los regímenes de la seguridad social en salud, así como perfeccionar los mecanismos que permitan uniformizar las tasas de aportes con vínculo laboral vigente. Por ejemplo, la estandarización de bases imponibles. Todas estas son objetivos que tenemos y a través de los cuales creemos que podemos lograr que cerrando estas brechas pueda salud tener un servicio más eficiente, que es lo que requiere la ciudadanía en general. Muchas gracias. La Presidencia agradece las exposiciones de las señoras ministras de Salud y de Trabajo y las invita a permanecer en la sala de sesiones para participar en el debate. Tiene la palabra el congresista Guinaga. Gracias, presidente, y por intermedio suyo darle la bienvenida a las dos ministras de Estado. Hablar de una reforma de salud implica muchos componentes que en estos momentos percibimos que los están dejando de lado, presidente. Y no quiero referirme a los primeros pasos de este gobierno cuando hablaba de salud, cuando se dijo que se iba a construir un hospital en cada provincia, y hoy vemos que uno de los contenidos de estas 6 propuestas habla justamente de construir o equipar instituciones de salud. Otro componente que vemos que se quedó en la grandilocuencia y que no funciona, como tantas cosas, se hace la grandilocuencia y hay una contradicción en el funcionamiento, que es el tan famoso SAMU, el Servicio Asistencial Médico de Urgencia, para atender una necesidad imperiosa de la población, sino que me desmienta la ministra, cuenta con 4 ambulancias. Y usted llama al 105 y no funciona como un verdadero sistema donde el paciente tiene la referencia para poder ser atendido en la institución a la cual ya está directamente derivado a través de estos sistemas de emergencia. Pero el Perú, yo entiendo, el Perú es un país heterogéneo y diverso. Heterogéneo en poblaciones y en territorio. Tenemos poblaciones muy adelantadas, como tenemos poblaciones que están saliendo del neolítico, que son cazadores y recolectores, viviendo como hace 4000 años, pero que a todos hay que llevarles salud. Y tenemos una diversidad porque como consecuencia de este territorio hay muchos microclimas y patrones epidemiológicos propios de diferentes zonas del país y que también hay que conjurarlos e incorporarlos a una política de salud. Entonces, a mí me hubiera gustado escuchar, siendo el sector tan grande y que se reposa sobre 2 columnas, que es el financiamiento y la prestación, ¿qué es lo que vamos a hacer con financiamiento? ¿Cómo vamos a financiar? ¿Vamos a seguir fortaleciendo oferta, llenando de gente las instituciones, como vemos hoy día en las diferentes leyes? ¿O vamos a subvencionar demanda para que la población tenga realmente un empowerment o un empoderamiento? ¿Y cómo vamos a atender a la población? Me hubiera gustado escuchar qué es lo que vamos a hacer en la prestación de salud. ¿Qué vamos a hacer en salud individual?
¿Y qué vamos a hacer en salud colectiva, donde la recuperación de la salud de una persona redunde en un bien colectivo? Yo curo un tuberculoso, evito que contagie a 10. Entonces... Culmine, por favor. Importante. Voy a tomar el tiempo de la bancada. ¿Qué es lo que estamos haciendo en recursos Disculpe, humanos? no hay tiempos de la bancada, puede continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en recursos humanos? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos recursos para poder contener una demanda del segundo nivel de atención y trabajar en las especialidades básicas? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el aseguramiento universal? ¿Qué vamos a continuar con las acciones focalizadas del Seguro Integral de Salud o del Seguro de los Pobres? ¿O vamos a abrir una prestación para que la atención vía el aseguramiento que todos tenemos, tanto en el régimen contributivo, como me hubiera gustado escucharlo de la ministra de Trabajo, que es lo que aportamos el 9% de nuestro salario, como en el régimen público o los seguros del pobre? ¿Qué vamos a hacer con los grupos poblacionales no cubiertos y que justamente son los grupos emergentes que han accedido a un mejor nivel económico pero que siguen viviendo como pobres? ¿Cómo vamos a motivar para que esta gente pueda entrar en un sistema de aseguramiento con copago o con alguna de las maneras? Permítame, vamos a elevar a 4 minutos las intervenciones. Les pido que por favor puedan ajustarse ese tiempo. Tiene 1 minuto más, congresista. Qué pena que no podamos discutir un tema tan importante y que se toque con superficialidad, presidente, porque un proceso de reforma no requiere el apuro para que hoy día se pueda aprobar, porque un proceso de reforma en un país son 10, 12 años, y no veo la urgencia de poder justamente llevarlo para que se apruebe hoy día sin que seamos escuchados en los componentes, que no quisiéramos que se repitan, sino que estos componentes se fortalezcan para que haya realmente un buen sistema. Y justamente cuando hablan en el punto 6, fortalecimiento del financiamiento de salud. ¿Qué fortalecimiento? Si la gente contribuye en este régimen contributivo con el 9% de su salario. ¿O es que la ministra nos plantea, con lo cual yo estoy de acuerdo, que el seguro de salud se convierta solamente como cualquier seguro en financiador y que el aparato prestador, la atención de salud, que es donde hay las más grandes corruptelas en el país, que es donde se construyen hospitales donde no se necesitan, que es donde se compran equipamientos que están encajonados y que pierden justamente su garantía? Justamente lo que queremos es que un seguro sea netamente financiador. ¿Vamos a dar ese paso de reforma o no? Gracias, congresista Guinaga. Tiene la palabra el congresista Wong, hasta por un máximo de 4 minutos. Gracias, presidente, y a través suyo saludar a la ministra. Señor presidente, nosotros en la Comisión de Salud se había trabajado durante mucho tiempo en los proyectos de ley. Creemos que la delegación solamente debería haberse hecho en 2 puntos, que es la reorganización del Ministerio de Salud y en la política integral de remuneraciones, porque el problema es muchas veces de fondo. En el caso del proyecto Esperanza, prácticamente nació muerto. ¿Y por qué nació muerto? ¿Y por qué no solamente se ha traducido ahora en estas imágenes del programa político? Porque en todo proyecto, señor presidente, es fundamental el personal, lo humano. En el caso de los cánceres es fundamental los oncólogos. Y nosotros, ¿cuál es el problema? Que no existen en muchas partes del país estos especialistas. Pero ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el problema? Que de los 157 oncólogos que existen, solamente 129 están en Lima. Prácticamente en la provincia no existen. Y si consideramos que dentro de la oncología, de la especialidad, hay subdivisiones, como es la quimioterapia, el cirujano, radioterapia, indudablemente que es mínimo lo que existe en la provincia.
Entonces, si no tenemos el especialista, prácticamente, como les vuelvo a mencionar, este proyecto de Esperanza iba a ser una desesperanza y iba a ser un fracaso completo. Pero no, en realidad, si nosotros no atendemos, ¿por qué tenemos tan pocos especialistas? Porque muchas veces en el Ministerio de Salud no hay un estudio completo. Para que se formen especialistas tenemos que tener residentes, y los residentes son los que más están limitados a través de ciertos hospitales que aceptan muy pocos especialistas. No sé, por eso por ahí se habla que los grandes millonarios son los que se dedican a la oncología. El problema es que nosotros ponemos trabas para formar a los especialistas. Entonces creemos que en la Comisión de Salud habíamos debatido sobre el problema de la residencia, porque solamente se aceptan alrededor de 20 a 25 para hacer esta especialidad. Presidente, no hay ningún país en el mundo que tenga el número tan limitado de especialistas de oncología como en el Perú, que siendo la segunda causa de muerte, porque no hay la posibilidad de que en provincia puedan hacer el diagnóstico o la prevención o el estudio primario para evitar que esos pacientes que vienen a dar lástima verdaderamente acá a la capital, a dormir en la intemperie, porque no tienen ni cama para que se puedan atender, es indudablemente porque hay fallas en el principal factor, que es el humano. No digamos de infraestructura, porque si no tenemos el especialista que va a desarrollar, no va a tener los elementos necesarios para dar un tratamiento. Por eso nosotros pedíamos que solamente delegáramos la facultad, porque el caso apremiaba en el caso de la política integral de remuneraciones. Lo demás deberíamos consensuar, porque ya se había trabajado en la Comisión de Salud. En la Comisión de Salud se había trabajado en forma seria, se había trabajado en común esfuerzo de todos los congresistas para poder hacer que este proyecto de ley fuera más completo. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tait por 4 minutos. Presidente, mi bancada se ha retirado, el congresista Valle no va a participar, al cual yo le pediría por cada uno de mis colegas el tiempo correspondiente. Lamento, y para que las normas queden claras para todas, congresista Tait, no ha habido asignación de tiempos por bancada, no ha habido ninguna reunión de portavoces. Le pido hacer el máximo esfuerzo. Gracias. Bueno, se han reunido para otras cosas que va a estallar ahora, pero voy a tomar su generosidad. Presidente, yo me permití esta mañana de poner en el Twitter que los ciudadanos participen en hacer algunas preguntas. Y me han contestado para hacerle llegar a la ministra de Salud, a la cual le saludo, y a la ministra de Trabajo. Sí, Davida dice, inconsistencia en reforma de salud, ni siquiera reconoce la salud como derecho humano. César Ponce, sea autoridad central y así, por ejemplo, no tengamos hospitales controlados por otros ministerios, gobiernos regionales, etc. El mismo César Ponce, plazos concretos de reformas que plantean y si es posible que tengamos sistema único de salud. Y además, la Red Peruana de Pacientes Usuarios dice lo siguiente. Quisiera preguntarle a la ministra si conoce la ley 29124, la ley de gestión y participación ciudadana de salud. ¿Hicieron conocimiento y participación a los miembros de esta red peruana la iniciativa del Ejecutivo? Parece que según este comunicado, no. Pero tengo algunos alcances que sería bueno que lo tomaran en cuenta. El señor Julio César Cruz, coordinador de la Red Peruana de Pacientes Usuarios, dice, no han reconocido como derecho humano
generando una brecha enorme para alcanzar el acceso universal, integral, digno y gratuito a los servicios de salud. Se persiste en la política de seguros segmentados que no permiten el acceso universal, precisando que los 30 millones de peruanos no tienen garantizada la cobertura prestacional integral. Y de estos aproximadamente 8 millones no tendrán ningún nivel de protección financiera, generando exclusión. Cruz requena que el sector no ha previsto mecanismos que garanticen una efectiva participación ciudadana en la lucha contra la corrupción en el sistema de salud y que observa en la propuesta de reforma un conjunto de medidas para contratar servicios de terceros en lugar de fortalecer el sector. En la misma línea, Mario Ríos, de la Asociación Justicia de Salud, sostuvo que la nueva reforma vulnera la protección de los derechos de las personas usuarios al no establecer estrategias de prevención y mecanismos de acceso a justicia ocasionados en malas prácticas médicas, atención inadecuada, cobros indebidos, etc. El señor Marlo Castillo dijo que no hay coherencia en las medidas correctivas para lograr la disponibilidad oportuna de productos farmacéuticos, insumos médicos esenciales, ya que el diagnóstico del plan no contempla los determinantes como la de propiedad intelectual, que afectan los precios de los medicamentos a nivel nacional. La ministra dice de reformar y también habla del ROF. ¿El reglamento de organización y funciones está obsoleto? Después de 2 años, ¿se han dado cuenta ahora? ¿Cuánto va a costar esa reforma? No lo ponen, pero está dentro del pedido de facultades. Si ustedes quieren hacer esa reforma de ROF, por lo menos díganme cuánto va a costar. Concluya, por favor. ¿Me puedes dar tu tiempo, Tito, por favor? El congresista Tito me da sus 4 minutos. No está anotado, por favor, señora Taid, no está anotado el congresista Tito. Culmine, por favor. Usted le ha dado al grupo fujimorista... Lo han solicitado y no lo he dado, por favor. Entonces lo solicito de mi bancada, presidente. Muy gentil de su parte. Tengo acá algunas preguntas. En cuanto a la reorganización de salud, ministra, las normas que emite el Ejecutivo durante la delegación de facultades van a ser de aplicación en todo el territorio nacional, porque el MINSA no tiene rectoría en los gobiernos regionales y existen hospitales que son controlados por otros ministerios. ¿Cómo piensa integrar el sector salud bajo su rectoría? ¿A cuánto asciende la suma pronosticada por el Ejecutivo para ejecutar y cumplir los objetivos planteados en el proyecto de ley presentado? Dentro del monto de inversión, ¿están tomando en cuenta el abastecimiento de medicamentos? ¿Podría explicar a todo el Parlamento cuáles son los plazos de ejecución fijados para cumplir los proyectos que están tomando en cuenta para mejorar el sector salud? ¿Y cuáles son estos? En cuanto a la modernización, ¿cómo piensan hacerlo? Lo lamento. Para todos los señores parlamentarios, el dictamen que está en debate ha sido aprobado por unanimidad. De acuerdo al reglamento, cuando es por unanimidad, las intervenciones son de 2 minutos. Estamos siendo lo más flexibles y hemos duplicado el tiempo, hemos ido a 4 minutos. Con el adicional que normalmente se concede para culminar, estamos hablando de 5 minutos, más del doble del tiempo reglamentario. Les pido por favor que en sus intervenciones puedan concretar, focalizar, priorizar. Gracias, señores parlamentarios. Tiene la palabra la congresista Scheffer. Encantada. Presidente, me pide una intervención la congresista Taid. Adelante, por favor. Supongo que para su región y para el país es tan importante la reforma. Y si están pidiendo 120 días para legislar en la reforma de salud y usted está limitando los tiempos,
creen que porque tienen los votos van a cumplir con lo que están pidiendo, lo dudo, presidente. Gracias por su gentileza. Gracias, Carla. Gracias, pero repito, no estoy limitando los tiempos, los he duplicado. Cronista Scheffer. Gracias, presidente. Saludo la presencia de la ministra de Salud y la ministra de Trabajo. La ministra de Salud, al inicio en su intervención, bueno, de su exposición, dijo que venía a darnos el conocimiento de por qué el pedido de las facultades después de un largo debate. Me gustaría saber con quién debatió. Hoy día he tenido la posibilidad de estar con la Federación Médica, constantemente vienen los obstetras, una serie de actores involucrados en el tema de salud, los cuales no han sido convocados en la mesa de trabajo que usted ha planteado para tener esta reforma de salud. Si no mal recuerda, ministra, en agosto del año pasado yo la visité y le llevé todos los proyectos de ley que se encontraban en la comisión y los que estaban en la orden del día, entre los cuales se encontraba la reforma de salud, que fue una iniciativa de la congresista Tait y el congresista Tapia, el cual trabajó durante 6 meses, como bien lo ha dicho el congresista y doctor Wong, porque por ahí dijeron algunos colegas de la bancada oficialista que acá no habían especialistas para tratar estos temas, y se trabajó con todas las instituciones públicas y civiles que hoy trabajan en la mesa convocada por la ministra. Le dije, si tienes alguna propuesta adicional, presenten un dictamen en minoría a través del oficialismo para sacar un texto consensuado y poder actuar a la brevedad posible. La crisis que se vive en el sector salud, la fragmentación que existe en el sector salud es terrible. Y yo sé que es un problema de años, pero como también permiten lanzar otros programas sociales creando una expectativa terrible, como ha sido el Plan Esperanza, sin tener a los especialistas, como lo dije el congresista Wong. Nosotros tenemos 45,000 casos adicionales de personas con cáncer, una enfermedad tan dura, tan triste a veces. Y solo no tenemos ni 300 oncólogos en todo el Perú. En la región Piura recién hay 2 oncólogos hace un año. Por favor, no mintamos a la población, estamos maltratando a los enfermos. Necesitaríamos 800 oncólogos para poder dar la atención y trabajar el tema de prevención. Y no 180 millones, que parte de los 180 millones que se han destinado para el programa Esperanza han salido del FISAL, de un fondo que por iniciativa del congresista Urtecho se dio para enfermedades de alto costo y enfermedades raras. Ha debido tener un fondo especial, no podemos mentir a la población. Y si el presidente viene y nos pide, quiero hacer este programa, presidente, tenemos limitaciones. El Instituto Neoplásicas está embalsamado, está tuburizado desde hace años, presidente. No es que ayer aparecieron todos los pacientes, no es que ayer recién duermen los pacientes en el pasillo. Hace años pasa esto. Se necesita infraestructura, equipamiento, recursos humanos. Y acá yo saludo que el Ejecutivo mande iniciativas, si lo ha tenido la ministra la posibilidad, y de acuerdo al artículo 105 del reglamento de las comisiones con carácter de urgencia, yo podía priorizar, como lo he hecho con el seguro escolar, los temas que mandaba la ministra. Está bien, las 2 iniciativas que tienen iniciativa de gasto, perfecto, lo de las remuneraciones de una manera integral, no solo del sector MINSA. Acá te tiene que hacer una reforma salarial integral, Fuerzas Armadas, policiales, el INPE, Ministerio Público. Culmine, por favor. De esa manera tenemos que trabajar.
No puede haber una fragmentación en el sistema, ni siquiera salarial, y espero que eso esté contemplado. Así como también saludo la iniciativa del empoderamiento de los centros estratégicos, que para los primeros años están los 170, y es una iniciativa que solo depende del Ejecutivo, porque a mí me hubiera encantado plantearla, pero no puedo. Las otras 4 materias las hemos podido trabajar de una manera ordenada, respetando el trabajo que hicieron los otros congresistas con todos los especialistas. No podemos vulnerar el trabajo de los congresistas y abdicar a nuestra función principal, presidente. Yo espero que nosotros acá seamos responsables y que podamos aprobar las 2 iniciativas que escapan de nuestras facultades, que tienen iniciativa de gasto, se aprueben, y que lo otro se vaya haciendo paulatinamente y respetando los fueros correspondientes. Gracias, presidente. Gracias, congresista Schäfer. Tiene la palabra el congresista Tejada. Perdón, Tapia. Gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo a la ministra de Trabajo y de Salud. Presidente, lo que está pasando en esa mesa es una evidencia de cómo la salud está fragmentada. La ministra de Salud, la ministra de Trabajo. Salud pertenece al Ministerio de Trabajo. ¿Qué hace Salud el Ministerio de Trabajo, presidente? Segundo lugar, presidente, se han ofrecido hospitales, un hospital en cada provincia, etcétera, el aumentar el presupuesto. Yo quiero preguntarle acá a través de la presidencia a la ministra. En el presupuesto general de la República se aprobó 9.924 millones. Y ahora en el PIN del día de hoy, ¿qué figura? Del pliego y del sector. 8.791 millones. Nos han arrancado 1.133 millones, presidente. Si el 2012 aumentaron 0.05, esta vez el 2013 sería 0.01% del PBI, 584 millones. Entonces ahora, por más que se nos quiera decir que nos dan 500 millones, ni siquiera nos están dando lo que nos estuvo en el presupuesto general de la República, presidente. Los hospitales se caen a pedazos. El equipamiento de la Segunda Guerra Mundial y las remuneraciones es prácticamente miserable, lo hemos dicho en ese momento. Pero ¿qué, presidente? Lo que plantea una reforma, básicamente el primero es de la rectoría, el cuarto es de las remuneraciones y el resto de inversiones. Ministro de Salud. ¿Hay prisa para aprobar esto, presidente? No hay ninguna prisa. Sí hay prisa ahorita porque hay en las calles, están los médicos en una huelga y se unen todos los personal de salud a nivel nacional, porque 2 años ha pasado y recién ponen la reforma del Sistema Nacional de Salud. Y decirle, presidente, sí pues, somos el segundo lugar en tuberculosis multidrogoresistente de todo el mundo. 25% de las inversiones solamente se han hecho, presidente, del presupuesto de inversiones. Y es una reforma que no está, es insuficiente, presidente, porque es un tema presupuestal y la reforma es la verdadera rectoría, el Sistema Único de Salud, en que intervenga la comunidad civil, el presupuesto, el sistema articulado con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Salud. Presidente, la SUNASA no funciona, los gobiernos regionales se creen un oros, hacen lo que se le da su gana. Eso es parte de la reforma, presidente. El salud debe salir del FONAFE y así sucesivamente, presidente. Realmente podemos hablar de reforma cuando tenemos una ley de residentado médico que está durmiendo prácticamente en este Congreso de la República, cuando niños que se han vacunado para la polio, les ha dado polio por vacuna y se siguen arrastrando. ¿Eso es realmente una inclusión social? Presidente, y ahora tenemos serios informes de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República, que dice bien claro, y digamos acá, presidente, es salud. Presidente, por favor. Por ejemplo, presidente, es salud, 3.700 déficit de camas, una saturación de 300%, 34 horas, presidente, duran el paciente en la emergencia.
Eso realmente, 12.000 cirugías que esperan ser intervenidas, presidente. Eso realmente es nuestra realidad. Y ahora me salen que van a hacer convenios con solidaridad. Por favor, presidente, un asegurado no merece atenderse porque son consultorios de solidaridad. ¿Y eso es reforma? Culmine, por favor. Para terminar, presidente, que esto no es una reforma. Acá en el Congreso de la República hay proyectos de mi persona, de la congresista Taid y de otros congresistas, porque considero que sí somos capaces acá de hacer la gran reforma del Sistema Nacional de Salud, que salga del Congreso de la República, que el Ejecutivo envíe sus proyectos, se discutan acá en el Congreso de la República, hay personal capacitado. Y no olvidemos, presidente, el nombramiento de los médicos y personal de salud a nivel nacional. Las remuneraciones tienen que ser integrales también para las Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio Público, INPE. Y no seamos miserables, presidente, con los médicos residentes y serumistas, que hasta ahora le han negado su bono. Bono que le han dicho, ¿sabe qué? ¿Quiénes son los médicos residentes? Y un día el presidente de la República dijo incluso que son médicos. Eso es, presidente, que no conocemos. Y una vez para terminar, presidente, es el Plan Esperanza, 68 millones. 68 millones le dieron, presidente, al cáncer en el Perú. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Paz. Gracias, señor presidente. Con la venia de su persona, piden una interrupción la colega Doris Oceda. Congresista Oceda. Gracias, señor presidente, y un saludo a todos los congresistas presentes. Sinceramente, hasta malestar siento cuando escucho a quienes cuestionan por esta delegación de facultades. Hay que tener calidad moral, señor presidente, señores congresistas, para reclamar, para cuestionar. Aquí, el sector salud es uno de los sectores más con múltiples problemas y muy cuestionable. Nosotros que hemos conformado la Comisión de Salud y quienes hemos trabajado por muchos años en el sector, conocemos muy de cerca el problema. Y me indigna, señor presidente, escuchar al congresista así con nombre, Segundo Tapia. El día 7 de julio, punto final, lo denuncia. Hay malos funcionarios, hay malos elementos, sí hay, pues destinó 495 camas con un costo cada uno de más de 7.000 soles del Hospital Loaiza a la región de Cajamarca. Por alusión, congresista Tapia. Presidenta, quiero decirle a través de la presidencia a la congresista, o sea que este es un refrito, pero aún así, quiero decirle yo, ninguna cama me he llevado del Hospital Loaiza a regalar en Cajamarca, presidente. Y quiero someterme a todo el Pleno del Congreso de la República, a la Comisión de Ética y a todas las comisiones que hagan, presidente, para que esto se llegue a la verdad. Y a mí me llama mucho la atención, presidente, que mezclemos un tema de reforma del Sistema Nacional de Salud, donde, presidente, de manera irresponsable, una ministra de Salud le ha mentido a los médicos de la Federación Médica Peruana y no ha cumplido el acta, y rechazo ese infundio que me ha hecho la congresista Oceda, y decirle una vez más, presidente, que había una ineficiencia en la gestión de la ministra porque no ha cumplido un acta que al final se traduce en ineficiencia en la gestión, presidente. Gracias. Segunda interrupción, congresista Condori. Congresista Condori, le concedieron una interrupción, ¿no? Inicia entonces, congresista Paz. Sí, le decía no al señor Condori, colega nuestro, con todo el respeto, si no le cedía la segunda interrupción para que continúe la colega Oceda. Congresista Oceda. Gracias, presidente. Indigna, pues, cuando vemos Congresista Oceda, le invoco, por favor, no sea alusiones personales para no generar un diálogo innecesario. Señor presidente, el sector salud está atravesando una crisis y es por eso que en la Comisión de Salud
en un inicio decidimos declararla en emergencia, pero era inconstitucional. Y todos los que hemos viajado a las regiones, y yo sé que el problema es, y todos nos sentimos preocupados por este sector, y los especialistas han dicho, este es el sector más complejo y con múltiples problemas en comparación al resto de sectores. Entonces es importante dar un paso trascendental. Si yo aludía acá al congresista es pues porque aparte de los serios problemas hay actitudes negativas de quienes en algún momento fueron encargados o tuvieron una función pública o tuvieron un encargo en algún hospital y causaron el desorden, y acá tenemos que venir a escucharlos, a cuestionar. E inclusive, señor presidente, yo quiero decir aquí, cuando le escucho al doctor Aguinaga. Puede iniciar con esta paz. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo muy especial a nuestras señoras ministras, tanto de Trabajo como de Salud. Y quiero decir esta noche de que es de suma y trascendental importancia que se debata este problema sobre la delegación de facultades. Todos sabemos que delegar no es abdicar. Delegar funcionalidad al Ejecutivo es más bien agilizar la funcionalidad en la dación de leyes que necesita el país. Yo creo, señor presidente, por su intermedio, de que tenemos que despojarnos de egoísmos y orgullos personales. Yo creo, señor, e invoco y exhorto a la comprensión de todos nuestros colegas presentes aquí para que pensemos en la salud de tantos niños, tantos hombres y tantas mujeres en el país. No es hora de lamentaciones, como se decía esta mañana, 2 años no hemos hecho nada. Y es hora, pues, estos 2 años de reflexionar y hacer un acto de contrición políticamente hablando para comenzar a agilizar la funcionalidad del Estado en el sector salud. Es una invocación que les hago. Si realmente queremos velar por la salud de nuestro pueblo, dejémonos de orgullos personales, antepongamos y pospongamos, diría mejor, los intereses nuestros para salvar la salud del pueblo peruano. Tanto se puede decir de la delegación de facultades, y muchos distinguidos maestros en política aquí son testigos que continuamente en los gobiernos anteriores se han dado y con buenos resultados. Y en este caso, por eso solicitamos de que se dé estas facultades para agilizar fundamentalmente el sector salud. Se dice que nosotros no estamos cumpliendo con la construcción de hospitales. De repente no en la plenitud de lo que quisiéramos, pero sí estamos avanzando. Un ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa, en el distrito del Pedregal, prontamente se va a inaugurar un moderno hospital que cuesta, señor, 36 millones solamente en la infraestructura. Está equipado con los últimos instrumentos que la modernidad exige. Eso muchos de ustedes no lo conocen, y se va a inaugurar dentro de unos escasos días. Ya se ha contratado también ahí 250 personas o especialistas y médicos que tienen que ver por la salud. Por eso, señor, esta invocación que hacemos nosotros, porque es necesario que el Ministerio de Salud requiera reorganizarse y contemporizarse. Se necesita modernizar la gestión de las inversiones públicas de la salud. Es hora, señor, de revisar la política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial del sector público, que hoy día
precisamente han iniciado una huelga. Si queremos entenderlos y comprenderlos, es necesario delegar las facultades, señor. Asimismo, se requiere dictar las medidas para la extensión de la cobertura de salud. ¿Por qué no decir dictar medidas para el fortalecimiento del financiamiento de salud? Culmine, por favor. Solucionar los problemas laborales que en este momento atraviesa el país en el sector salud. Entendámoslos, colegas, es un llamado que lo hacemos a nombre del pueblo. No es perder un orgullo, es servir de todo corazón a un pueblo que se muere por falta de organización, por falta de atención médica. Y es hora que hoy día le digamos al país, estamos con la salud, estamos por la salud o estamos en contra de la salud. Gracias, señor. Congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Coa. Con mucho gusto, presidente. Muy bien, congresista Coa, atiende la interrupción. Gracias, señor presidente. De manera breve. Yo creo que este sí es un tema, señor presidente, estructural, de fondo. Este sí es un tema, colegas, que debe abarcar nuestra más seria atención y con mucha franqueza, antes que estar preocupados en el tema de la dación de los bonos de la reforma agraria, que va a significar millones de soles impagables para nuestro presupuesto. Acá sí creo que debemos detenernos con un poco de serenidad y objetividad para hablar respecto a la posibilidad de este sector y hacerlo desprovisto, señor presidente, de sesgos de carácter político, porque hay que reconocer los esfuerzos que todos los gobiernos han venido haciendo en la posibilidad de atender este sector estratégico fundamental bajo el enfoque de derecho humano. Y por eso yo no tengo ningún problema en señalar que así como se ha saludado que en el año 2010... Dele tiempo para concluir. Concluye, señor. 3.000 millones de soles para mejorar la infraestructura y el equipamiento de los hospitales. Esta inversión, que en su momento fue saludada, sin embargo, ha sido insuficiente, porque a la fecha, señor presidente, continuamos siendo uno de los países a nivel latinoamericano con menor inversión por ciudadano, cerca de $269 en promedio al año por cada ciudadano, nos ubica todavía en las escalas inferiores. Y entonces, por esas consideraciones, creo que es importante reflexionar y discutir en la posibilidad de impulsar una reforma profunda en este sector, en el marco, señor presidente, del desafío que nuestro gobierno ha puesto y está empecinado en llevar adelante varias reformas. Cuesta, señor presidente, es difícil impulsar procesos de cambio, hay resistencia al cambio, pero cuando el debate se hace cargado de sesgos ideológicos y políticos, con miradas tremendistas. Muy bien, congresista Rimarachín. Gracias, presidente. La segunda interrupción me pide el congresista Johnny Cárdenas, con mucho gusto, presidente. Congresista Cárdenas. Gracias, presidente. Hemos escuchado la participación de algunos congresistas y han identificado 2 hasta 3 problemas muy puntuales. La falta de camas para la atención de los usuarios, uno de ellos. El otro, se construyen hospitales donde no se necesitan. Y lógicamente, pues el problema está porque los proyectos de inversión en este sector no han sido planificados. Primer punto. Y los proyectos que de algún modo ya han sido presentados por sus unidades formuladoras no cuentan con la calidad necesaria para que éstas puedan pasar a una siguiente etapa que tendría que ser justamente la de inversión. Presidente, nosotros creemos que es importante que se deba de considerar el tercer punto de la delegación de facultades que está solicitando el Ejecutivo, que dice clara y puntualmente: modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud, estableciendo prioridades, los procedimientos y los mecanismos de planificación multianual, sectorial, así como las de salud,
para racionalizar la inversión pública en materia de salud. Es decir, los problemas que el día de hoy han identificado los señores congresistas se resuelven con este tercer punto y creo que se debería de valorar y se debería de estudiar, porque creo que es importante que el Ejecutivo tenga que dar las soluciones que correspondan. Muy bien, inicia congresista Rimarachén. Gracias, presidente. Con la intervención de las señoras ministras ha quedado claro, presidente, que este gobierno no quiere reformar la salud en el Perú. Hay 6 puntos y la carnecita, lo atractivo, es que internamente se nos ha dicho que hay 500 millones de soles para de salud y todos los que van a votar creen que va a ser para aumento para los trabajadores, pero ni siquiera eso, presidente. ¿Qué nos dice la ministra de Salud? No va a haber aumento de sueldo, sino una reestructuración. Vamos a ordenar la remuneración fija, vamos a ampliar la distancia de escalas salariales del primer nivel con los otros. Esta llamada reforma, modernización, ¿va a ser para beneficio del personal de salud o va a ser para ajustar el gasto en lo que llaman los neoliberales, ajustar el gasto de la carga social? Salud está dentro de la carga social. De modo que mucho cuidado con esto, presidente. Pero eso no es todo. Lo que pasa es que acá se nos quiere vender el cuento de que se va a reformar con el planteamiento de la modernización, de la gestión de inversiones, del Sistema Nacional de Salud, de la política de remuneraciones. Ya quedó claro que no va a haber aumento, lo que va a haber es corte, porque quieren hacer caja. En concreto, esto es la continuación de la ley del servicio civil que quieren implementar en salud. Y cuando se habla de extensión de cobertura para la protección financiera en salud, ¿extensión de la cobertura en qué, presidente? Este gobierno, al igual que los anteriores, presidente, en el tema salud, no dicen nada del cambio de una reforma en lo fundamental. No se trata de hacer variaciones administrativas, de lo que se trata es reorientar el tema salud a lo preventivo promocional. Y en lo preventivo promocional, presidente, no hay ninguna línea en esta solicitud de facultades, de modo que no se quiere cambiar absolutamente nada. La prevención es la base, y para que haya prevención tiene que intervenir salud con educación, con población cautiva y con la sociedad, y eso es lo que no hacen, presidente. Yo estaba sugiriendo la continuación, la ampliación del artículo 2, inciso 2.1, pero con la exposición que me da, ya no me da ganas ni de plantearlo. Pero este es el planteamiento, presidente. Hay que dar prioridad a la atención preventiva en salud, con participación de la población y su articulación correspondiente con los diversos sectores del Estado. Reducir las tasas epidemiológicas, tener mejor salud en la sociedad implica actuar como Estado con todos los sectores, y eso implica prevenir. Acá nos dicen, hay déficit de infraestructura, más hospitales. Hay que ser coherentes, señora ministra. Construya también entonces más funerarias, porque al costado de los hospitales están las funerarias. Cuando no hay prevención, hay más muertes, hay más elevadas tasas epidemiológicas, y el cambio al sistema de salud está en atacar las causas, y las causas se atacan con prevención. Y este modelo de salud en el Perú desde hace años no tiene absolutamente nada de prevención. Dele tiempo para concluir. En el caso de salud, presidente, nos hablan de cobrar las deudas tributarias, que nos den pagos en especie, y las deudas son más de 3.000 millones que tiene el Estado a salud por falta de pagos en planilla de los descuentos. Pero eso no es todo, presidente.
cuánto le debe el Estado a Esalud, a los asegurados, de la plata que coge y que cogió como préstamo, como caja chica. Y si no, recurramos a ver el IPS, Esalud. El señor Alan García construyó 25 hospitales en Esalud. Y eso no fue plata del Estado peruano, del presupuesto, fue plata de los asegurados. Y no lo inauguró ningún viejito, lo inauguró Alan García para hacerse promoción. ¿Se quiere entonces hacer lo mismo, presidente? ¿Se quiere continuar con el saqueo de Esalud? ¿Creen que Esalud es una fuente de ingreso del gobierno? Concluye su tiempo, congresista. Gracias, presidente. Esalud no... Concluya, congresista. Gracias, presidente. Esalud no es fuente de ingreso presupuestal para el gobierno. Lo justo sería que todo lo que aportamos en la seguridad, en salud, lo administren los propios asegurados. ¿Por qué el Estado coge esa plata? ¿Por qué el Estado acepta una planilla elevada? ¿Por qué los gobiernos de turno saturan Esalud como si fuera del Estado? Esalud, señores, es la plata que nos pertenece a todos los asegurados. De modo que acá no están planteando ninguna reforma. Una verdadera reforma en Esalud es devolverle el seguro a los asegurados. Entonces, señores, acá lo que se quiere es saquear nuestros recursos de aseguramiento y lo que se quiere, señores, es continuar con la administración de la crisis en el sector salud. Eso es todo, presidente, y yo espero de que al votar realmente lo asumamos con bastante responsabilidad, porque debemos reformar el sector salud y no traer estas propuestas que... Muy bien, congresista Reinaga. Presidente, por su intermedio, con su venia, el congresista Pasa está pidiendo una interrupción. Congresista Justiniano Pasa. Gracias, señor. Lamento algunas expresiones que demostramos derrotismo. No seamos pitonizos. Tengamos fe y esperanza en nuestras decisiones a través de la delegación de estas facultades que necesita el gobierno. Nadie habla, por ejemplo, de cómo se ha profundizado el problema o el programa, el cual no estamos reclamando nosotros la paternidad, sino el programa del Hospital Perú, que en este momento viene profundizando porque las carpas van a ser renovadas con módulos especiales donde incluso se van a realizar operaciones. Y esto lo digo con elementos de causa porque en el Pedregal, en la ciudad de Arequipa, se ha atendido casi en 8 días, se ha atendido más de 3.000 personas en forma gratuita. Eso es actuar y eso es salud. Por eso que renuevo mi pedido a ustedes, colegas. Hay que delegar estas facultades porque el Perú lo necesita. Gracias.